Bien, pues después de todo lo que hemos dicho en los anteriores vídeos a cuenta del mundo de los sueños, del mundo onírico, quizás ahora lo más conveniente sea que pasemos a ejemplos prácticos, ¿no? Que nos puedan igual ayudar o iluminar a todo lo que hemos dicho anteriormente. Van a ser cosas como muy generales, porque luego, como ya hemos dicho anteriormente, tenemos que aterrizarlo todo a nuestra propia vida. Todo lo que es general en cuanto a interpretación de los símbolos, los arquetipos, luego lo tenemos que aterrizar. Y muchas de las vivencias que tenemos nosotros en los sueños pues no nos van a aparecer en los diccionarios de sueños, en los libros de interpretación, sino que los vamos a tener que nosotros adaptar a nuestra propia experiencia, ¿no? Bueno, pues lo primero quizá que tengamos que decir sea diferenciar cuándo tú eres protagonista en el sueño y cuándo no lo eres. Es decir, cuando tú eres espectador de lo que está ocurriendo en el sueño, pues eso generalmente parece ser que nos está hablando de sueños psicológicos, de algo que internamente cada uno de nosotros nos tenemos que trabajar, ¿no? Nos está hablando de eso, nos está hablando de estados de ánimo y nos está hablando también de la situación ambiental en la que estamos viviendo. Pero atención, porque, como hemos dicho ya antes en algún otro vídeo, si nosotros somos espectadores y estamos viendo algo que está ocurriendo a una persona o a varias personas, el sueño no es para ellos, es para cada uno de nosotros. Por ejemplo, me acuerdo una vez que un conocido mío que en su personalidad pues él no aguantaba bien, no toleraba bien que los demás tuviesen éxito, tenía como una especie de envidia del éxito de los demás, pues él mismo nos contaba, estábamos varios, y nos contaba que había tenido un sueño. Resulta que un conocido suyo se había comprado un coche bueno, deportivo, flamante, caro, y que él le veía con el coche deportivo todo, él decía todo chulo, ¿no? Como iba todo contento y un poco arrogante en su bólido. Y claro, él tenía envidia de todo eso, y entonces nos contaba, pero ayer soñé que este hombre iba en su coche y tuvo accidente y chocó el coche y lo destrozó. Y se reía, ¿no?, de lo que había soñado. Pero en realidad no te está hablando del conocido ese que tiene el coche, te está hablando de ti mismo, te está hablando, mira, tú te alegras de que le haya chocado el coche, de que lo haya estropeado, que le haya reventado el coche, y resulta que eso que estás viviendo tú en ese sueño te está diciendo, atención, porque tienes envidia, porque no vives tranquilo cuando a los demás les va bien. Él era espectador de lo que estaba ocurriendo a otro, pero el sueño no era para el otro, era para sí mismo, para un estado de ánimo suyo, para una situación personal suya. Entonces tengamos en cuenta estas cosas porque nos van a ayudar mucho si las sabemos interpretar, ¿no? Bien, ¿qué otra cosa? Por ejemplo, conducir un coche. Cuando vamos viajando en coche. El ir viajando en coche es el andar por la vida de cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, atención a esto porque ahí podemos ver en este arquetipo podemos ver muchas simbologías que nos pueden ayudar. Por ejemplo, si no conduces tú el coche. Si tú no llevas el volante del coche, que eres pasajero en el coche, quiere decir que no estás llevando el volante de tu vida, que te estás dejando que otros decidan por ti, que otros elaboren cosas por ti en tu vida y que tú estás un poco a expensas de lo que hagan otros u otra persona, pero no eres tú el que lleva el volante de la vida. Y al revés, si llevas tú el volante de la vida es que tú manejas tu vida y ahora tienes que mirar a ver si en el coche van más personas o no. Si viajas solo puede ser una llamada a que salgas de alguna manera de tu individualismo o que estás haciendo poca vida social, por ejemplo, ¿no? Si van otras personas en el coche quiere decir que ese no es el problema,
tienes a otras personas en tu vida con las que viajas, pero también ten en cuenta qué está sucediendo con esas personas, si son amistades tuyas, si son personas conocidas, si por ejemplo las personas que van en el coche van en una situación amigable, de tranquilidad, de paz, o por el contrario, si las personas que van contigo en el coche pues están discutiendo, están litigando, son agresivas. Todo eso te está hablando a ti, no a esas personas. Te están hablando a ti de cómo tienes tú, tu relación, tu interrelación con los demás y de si tienes que trabajarte algo. Eso va a ser importante, ¿no? Luego también pues el coche, por qué tipo de paisajes va, etcétera. Bueno, todas estas cosas las podemos ir consultando también en diccionario de sueños o en libros que traten sobre esto, ¿no? Pero el viajar en el coche es el andar por la vida de cada uno de nosotros. Luego está otro paradigma que es el camino, pero el camino ya es el camino de la vida, ¿no? El camino de la vida que estamos nosotros llevando en este momento. Pues por ejemplo, si el camino es llano y amplio, es que las cosas van bien. Si el camino es estrecho, es que te encuentras con limitaciones en tu vida, dificultades de limitaciones en tu vida porque es camino estrecho. Si te encuentras en una encrucijada, en un cruce de caminos, pues es momento en el cual tienes que tomar alguna decisión, tienes que elegir por qué camino ir o en alguna situación que estés viviendo concreta de tu vida. Si el camino es soleado, bonito, armonioso, con paisaje agradable, o si el camino es, por el contrario, oscuro, tenebroso, amenazando lluvia o tempestad o tormentas. Si el camino, pues, por ejemplo, es cuesta arriba y lleno de piedras, lleno de obstáculos, pues te está hablando de cómo está siendo tu vida en ese momento, ¿no? Y ahí tienes que ir descubriendo en todos esos ejemplos cómo es el camino que estás viviendo en este momento en tu vida y que está suponiendo todo eso, ¿no? Un camino de curvas, camino de laberinto, pues es camino con dificultades. Camino laberíntico es camino en el que estás perdido, que tienes que tomar alguna determinación. Esto, el paradigma o el arquetipo del camino nos está hablando mucho de estas cosas, ¿no? Por ejemplo, el arquetipo del agua, que aparece mucho en los sueños, ¿no? El agua es símbolo de pureza, de limpieza, de limpiar, de purificar. El agua, pues, nos está hablando de la vida emocional y psíquica. Yo me he dado cuenta al estudiar un poco todas estas cosas que, ya lo dije en alguno de los vídeos anteriores, el mundo emocional está constantemente presente, ¿no? El mundo emocional. Y entonces los sueños nos van a dar muchas pistas con unos y otros símbolos de este mundo emocional, ¿no? Pero como decimos, el agua siempre es, como es purificación, si tú te estás lavando, quiere decir que estás limpiando tu vida, que estás purificando tu vida. Por el contrario, si el agua no te limpia, es que algo malo no está sucediendo, ¿no? Si tú te zambulles en el agua y nadas con tranquilidad, con paz, con reposo, pues eso es una señal positiva. Al contrario, si el agua en la que estás nadando pues está llena de turbulencias o de olas o de corrientes que te llevan, te arrastran por un sitio o por otro, entonces tú tienes que descubrir a ver qué es lo que está sucediendo de negativo en tu vida para ponerle cauce a todo eso, cauce más normalizado. Dentro del agua, pues por ejemplo, tenemos el mar. El mar simboliza lo que sucede en nuestro interior. Fíjate, un mar tranquilo, un mar, como solemos decir, de plato de sopa, no es lo mismo que un mar con olas, sobre todo si son olas grandes, con un mar con golpes de mar en las rocas, un mar embravecido. Entonces te está hablando de tu interior que está turbulento, que no está tranquilo, que está inquieto o que está hasta agresivo, ¿no? El lago, pues
el lago sí parece ser que es símbolo del agua que te representa tus emociones, como hemos dicho antes, ¿no? Pues un lago tranquilo, limpio, transparente, en un lugar armonioso, te está hablando de emociones positivas. Al contrario, un lago con agua sucia, un lago con agua turbulenta, con un paisaje feo, te está hablando de emociones que tienes que trabajarte siempre, como hemos dicho, hacia sentimientos positivos, ¿no? El lago te estará hablando de esas cosas. Y luego está el río es nuestra existencia. ¿Cómo va el río? Si va, pues eso, suave, tranquilo, o si va aparatoso, arrastrando todo lo que encuentra por su camino, tiene curvas, o es un río recto, es un río con mucha corriente, o es un río con poca corriente. Nos está hablando de nuestra existencia, cómo está siendo nuestra existencia, ¿no? Entonces, siempre que soñemos con un río en paz, en tranquilidad, pues podemos estar tranquilos también nosotros. Siempre que soñemos con ríos aparatosos, saltos de agua, corrientes, todo este tipo de realidades, cataratas, pues entonces nos está hablando de nuestra existencia, que le tenemos que hacer algún trabajo para nosotros mismos, ¿no? Luego también está dentro del mundo del agua, pues el ahogarse, ¿no? El ahogarse pues no es buena señal. Ahogarse te está hablando de que tienes que ver en qué te estás ahogando en la vida, qué es lo que no te deja respirar, ¿no? Ahogarse. Bucear tiene la simbología de ir a nuestro interior, ¿no? De estar entrando en nuestro interior y a ver en el buceo qué es lo que estás encontrando, si son aspectos positivos o aspectos negativos, o te da miedo entrar en tu interior, porque te da miedo bucear, todo ese tipo de realidades. Luego ya he dicho, ¿no?, que cada uno tiene que aterrizar y concretar mucho en su propia vida. Una persona que le da pánico el bucear, pues a lo mejor ese sueño del buceo es por el pánico que está teniendo, pero ya digo, ¿no?, que eso cada uno de nosotros lo tenemos que saber interpretar. Yo aquí estoy dando pues ejemplos como muy generales por si nos puede ayudar, ¿no? Bueno, pues el agua. Luego otro paradigma que suele aparecer es el de ser perseguidos, ¿no? Que alguien nos persigue. El ser perseguidos suele ser cuestiones de inconvenientes de una decisión que hemos tomado que es desacertada y que queremos rectificarla, ¿no? Pues se nos persigue. Luego también hay que tener presente quién nos persigue, si es una persona conocida, si es desconocida, si es, pues por ejemplo, suele ser persecución que te persigue, por ejemplo, una bruja, ¿no? La bruja, pues ya sabemos que esto, hechizos, en fin, pues esto, las falsedades, ¿qué es lo que te está persiguiendo ahí, ¿no? Entonces, si has sido falso, por ejemplo, y necesitas rectificar esa falsedad, si has mentido a alguien, si le has hecho algún daño por ese camino, pues por ejemplo, si te persigue una bruja, pues puede ser eso, ¿no? Que te esté hablando el sueño, oye, has sido falso con una persona últimamente, a ver cómo tienes que arreglar ese tipo de falsedad, ¿no? Entonces, decisiones que hemos tomado que son inconvenientes, ¿no? Y entonces nos persigue eso, ¿no? Otro arquetipo que suele aparecer a menudo es el de aparecer desnudos, ¿no?, en el sueño. Entonces, puede ser de dos cosas diferentes. Una, el que tenga implicaciones sexuales, ¿no? Entonces ya está claro, ¿no? Deseos sexuales que tenemos cada uno de nosotros, entonces aparecen ahí. Pero otra interpretación es el ser transparentes en nuestra vida, ser libres y naturales en nuestra vida. Entonces,
el aparecer desnudos precisamente es no ocultar nada, ¿no? Entonces, vernos desnudos equivale a vernos libres, por ejemplo, de toda hipocresía, libres de hipocresías. Si nos sentimos felices, refleja el cansancio que nos produce el fingir continuamente. Eso no queremos fingir. Si nos es incómoda la desnudez que estamos viviendo, pues nos refleja el desamparo, la impotencia que experimentamos pues, socialmente, profesionalmente o en lo que sea, ¿no? Y también puede representar que nos avergonzamos de nuestro propio cuerpo, ¿eh? Son diferentes connotaciones, pero fundamentalmente el vernos desnudos, si nos vemos a gusto, si no hay connotaciones negativas, es que nosotros estamos viviendo y queremos vivir sin hipocresías, transparentemente, ¿no? Al revés, si nos resulta incómodo, pues puede ser todo lo contrario. Luego, pues, si estás desnudo y te encuentras con personas conocidas, pues puede tener connotaciones de diferente tipo, pero pues te avergüenzas. Ya digo que ya se trata de concretar cada uno de nosotros el sueño que está sucediendo. Pues no es lo mismo soñar con que estás tú desnudo con personas conocidas, y sobre todo si las otras personas también están desnudas, o que si están vestidas, ¿no? Pues no es lo mismo que pues, presentarte tú desnudo en el sueño con personas que son completamente desconocidas, ¿eh? Pues no será lo mismo. Entonces tenemos que ir concretando estas cosas para nuestra propia vida, ¿no? Otro símbolo, otro arquetipo, es el de volar. Solemos aparecer volando en los sueños. Bueno, al parecer puede tener una connotación, tiene diferentes simbologías y diferentes formas de verlo, pero una puede ser excitación sexual si el vuelo es tranquilo y placentero. Eso dice el diccionario de los sueños, ¿no? Si es tranquilo y placentero, puede tener una connotación de excitación sexual. Pero también tiene otras connotaciones. Pues, por ejemplo, yo en algún sitio he leído que cuando estás volando y ya terminas el vuelo, pues estás volando porque estás haciendo la experiencia del viaje astral, por ejemplo, ¿no? Pues esa es otra interpretación. Si ganas altura, pues posiblemente estés buscando el mundo espiritual. Si ganas altura en el vuelo. Si vas en el vuelo en picado hacia algo, es que sabes bien lo que quieres, algo concreto que quieres. Si el vuelo no es placentero, si el vuelo tiene turbulencias, si te crees que te vas a caer, pues posiblemente es todo lo contrario al mundo espiritual, sino que estás más pendiente de las cosas contrarias a ello, ¿no? Y como es en el aire, el vuelo siempre es en el aire, pues el aire representa el mundo mental. Entonces también puedes mirar a ver si tus metas intelectuales pues están reflejándose ahí en ese sueño, ¿no? Bien. Otras cosas, ¿no? Pues por ejemplo, que tengo yo aquí apuntado que pueden ser paradigmas o arquetipos que suelen aparecer, el comer, la comida, pues parece ser que es la insatisfacción por causas psíquicas, emocionales, profesionales, ¿no? El comer, o una insatisfacción afectiva. Entonces, bueno, se trata de eso, por dónde va mi momento actual en la vida y si puede significar una cosa u otra. Entonces, pues imagínate, si comes con glotonería, esas insatisfacciones te pueden presentar como muy fuertes. Si comes con desgana, ¿qué puede significar? En fin, como os digo, es mirar lo general y particularizar en tu situación actual, ¿no? Si estás comiendo con otras personas,
si no estás comiendo con otras personas, sino que lo estás haciendo solo, si te atraganta la comida, en fin, ahí aparecen esas insatisfacciones afectivas o también, pues eso, profesionales, emocionales o psíquicas, como hemos dicho antes. ¿Qué tipo de comida estás comiendo? Si es comida que te agrada, si es comida que no te gusta. Pues si no te gusta la comida y justamente en el sueño estás comiendo la comida que no te gusta, pues a ver, tiene que haber una insatisfacción fuerte en ese momento, ¿no? Y al revés, si comes comida agradable, te está diciendo que esas insatisfacciones las puedes estar pues llevando o manejando por buen camino, ¿no? Bueno, soñar con insectos. Pues soñar con insectos siempre significa que estás en contratiempos en tu vida, ¿no? Si los aplastas es que estás resolviendo tus contratiempos, si te aguijonean es que viene algún problema mayor, pero los insectos en general te están hablando de contratiempos en tu vida. A ver qué te dice a ti ese sueño con alguno o algunos insectos, ¿no? Y qué te está emocionalmente diciendo en el sueño. Bien, luego están otros, el perro, por ejemplo, es el simbolismo de la amistad, de la fidelidad en las relaciones personales, en la amistad, en tu pareja, y entonces pues a ver qué está haciendo el perro en ese momento en el sueño, si ladra, si muerde, si mueve la cola, si es amigable, si es agresivo, pues por ahí te estará diciendo. El gato pues parece ser que simboliza a la mujer, el aspecto sensual, pero también tiene otras connotaciones que son ambiguas. Bueno, pues eso lo vamos mirando en nosotros en el diccionario de sueños u otros libros que consultemos, pero pues lo mismo, si el gato te araña, si el gato maulla, si el gato remolonea, ¿no? Pues la sensualidad, la simbología del gato pues también que aparece bastante. En los insectos, los arácnidos, la araña especialmente, pues estará hablando de un presagio desagradable y a ver qué pasa con la araña. Por ejemplo, otras simbologías son las tormentas, los truenos, las tempestades, ¿no? Pues las tormentas suelen simbolizar próximas dificultades o dificultades que ya estás teniendo. El trueno, noticias que van a traer algún desconcierto. La tempestad, pues el destino nos pone a prueba, son presagios, movidas que nos pueden aparecer, presagia eso, una movida es un problema, una situación difícil que te puede ocurrir, ¿no? Y luego está el símbolo del sol. El símbolo del sol siempre es positivo, simboliza todo lo bueno, luz, calor, vida, energía, brillo, ¿no? El sol siempre presagia cosas buenas, a no ser de que te esté quemando, te esté abrasando, entonces ya sería lo contrario, ¿no? La muerte también suele aparecer en los sueños. Pues la muerte es algo que se muere o que desaparece. A ver, no significa que te vas a morir, sino que algo muere en tu vida. Si es más específico el sueño o no, pues tú lo verás, ¿no? Pero el morir siempre te está diciendo algo que está terminando en tu vida, que está muriendo. Si se muere, pues tu madre, pues mira a ver si eres mujer, qué está significando eso en tu maternidad, si se está terminando algo, si está muriendo algo. Si se muere un amigo o una amiga, qué está terminando en cuestiones de amistad, o si está muriendo algo en cuestiones de amistad. Bueno, pues por ahí van los tiros, ¿no? Es decir, la muerte siempre nos está significando, simbolizando algo que termina. Luego, por ejemplo, si aparece sangre o un accidente, pues son sucesos inesperados. Y un accidente sangriento, pues es una pérdida de vitalidad, pero sucesos inesperados. Y la sangre es, como la sangre es vitalidad, sangrar, pues te puede estar representando
pérdida de vitalidad, ¿no? En fin, son ejemplos pues, de arquetipos que suelen aparecer habitualmente en los sueños, pero como digo, hablar así es hablar muy genéricamente. Entonces, de lo que se trata, y por eso los he puesto los ejemplos, es de que yo, si no tengo claro qué puede significar ese arquetipo o ese símbolo o esa persona, pues entonces puedo consultar diccionario de sueños, interpretación de sueños, y lo que me diga en la interpretación de los sueños, que ya dije que te pueden decir cosas diferentes un libro y otro, entonces, ¿qué es lo que yo intuyo, percibo desde mi interior que está sucediendo para mí como interpretación? Y entonces yo lo concreto en mi propia vida y saco las consecuencias de todo ello. De lo que se trata es de eso, de ver yo exactamente qué me está diciendo a mí mismo. Y luego, como ya he dicho en otras ocasiones, las personas que aparecen, ¿qué significado tienen para ti? Padre, madre, hermano, hermana, amigo, pareja, profesor, político. O sea, esas personas que aparecen, ¿qué es paradigmático para ti esa persona que aparece ahí? Que te va a ayudar mucho a interpretar el sueño. Entonces, ¿y qué está sucediendo con esa persona o esas personas en el sueño dentro de lo que es paradigmático para ti, lo que está simbolizando esas personas para ti? Eso te va a dar también pues pistas para poder interpretar adecuadamente. Bueno, pues esto ha sido un poco las entregas así de vídeos que hemos hecho sobre los sueños. Hay mucho más que decir, evidentemente, pues sería muy largo y sería ya tedioso también por lo largo, ¿no? Pero pues si vale para que nosotros nos adentremos en este mundo, experimentemos más sobre ello, profundicemos sobre ese mundo, pues si ha valido para ello, yo me alegro, pues porque el mundo de los sueños es, como ya he dicho, y como viene el título de esta entrega de vídeos, es una conversación con nosotros mismos que nos va a ayudar enormemente a potenciar nuestra vida, a mejorarla y a llevarla más en plan positivo.